la opción de profesionalizar la industria deportiva a través, en nuestro caso, del contenido, la data, la inteligencia de negocios y demás. Entonces, hablando de lo que me decías de esta visión, es justo eso, ¿no? Una industria deportiva en México y Latinoamérica que tiene un potencial tan alto para crecer como negocio, como la FIFA con estas alianzas está confirmando que el fútbol, el deporte en general, ya no se consume como antes. La principal diferencia, como dices, es que son 3 países y no solo es distintas sedes, sino 3 mercados mediáticos muy importantes a nivel mundial, pero lo más importante, el mayor cambio que yo veo acá es la manera de vender el fútbol. Es importante ahí mencionar que YouTube no es un medio, ¿no? Entonces juega distinto, es una plataforma tecnológica, una empresa de tecnología. Soy el profesor Ricardo Herrera Martínez, del área de análisis de decisiones del IPADE Business School. Y ahorita estoy con Aldo Sales. Un gusto estar contigo. Les comparto un poco. Él es CEO y fundador de Playbook. También es conductor de un podcast llamado Players. También tiene una parte importante de Playbook, que es creador de Infinitas, que es particularmente deporte femenil. ¿Quién es Aldo Sales? ¿Qué haces? ¿Qué te trajo hasta donde estás? ¿Y cuál es esa misión que tienes? ¿Cuál es esa misión y esa visión dentro de lo que haces para convertirte en la persona que quieres ser? Antes que nada, soy papá de 3, esposo de Andrea y fundador de Playbook, o sea, un emprendedor bien necio y hasta cierto punto cursi romántico que ve verdaderamente la opción de profesionalizar la industria deportiva a través, en nuestro caso, del contenido, la data, la inteligencia de negocios y demás. Entonces, hablando de lo que me decías de esta visión, es justo eso, ¿no? Una industria deportiva en México y Latinoamérica que tiene un potencial tan alto para crecer como negocio. Ahí es donde nosotros entramos para poner nuestro granito de arena y entonces poder desbloquear ese potencial. Oye, qué padre, qué bueno que toques el tema, porque se ha escuchado, ¿no? Y es lo que se escucha en particular en esta industria. Hay equipos de fútbol, de básquetbol, tienen siempre números rojos y siguen vivos y ganan millones, pero siempre en los financieros, números rojos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son esos modelos de negocio? ¿Cómo funciona el modelo de negocios que pueda generar el recurso necesario para potenciar lo que tenemos? ¿Cómo llegar a lo que tienen ya los grandes países, ¿no? Europa, Estados Unidos, Canadá, en términos de empresa? No todos están en números rojos, pero tienes razón que son muchísimos los que no son rentables, muchísimos, yo diría que la mayoría. E incluso los que sí son rentables, a ver, hablemos de un Real Madrid que factura más de $1,000 millones, tiene un 2% de margen neto de utilidad, o sea, realmente su utilidad es chiquititititita. Entonces, si comparamos un negocio deportivo contra cualquier otro negocio, no cualquiera, pero contra muchos negocios de otras industrias, son negocios todavía pequeños. Obviamente depende del cristal con que se mire, porque en términos de flujo y utilidad, lo que acabamos de decir. Pero por el otro lado viene el tema de las valuaciones. Ahí ya es un juego de capital privado, ¿no? Donde pues el Real Madrid vale una fortuna, los Dallas Cowboys valen $13,000 o $14,000 millones por ahora. Entonces, depende del juego que se esté jugando. Ahora, contestando tu pregunta de cómo se hace dinero, yo creo que es 2 preguntas. Una, ¿cómo se hace dinero hoy? Y ¿cómo se debe hacer dinero mañana? Que ya más o menos es lo que empiezan a hacer en Estados Unidos y Europa, como lo mencionas. O sea, el modelo típico del deporte que está que es muy dependiente de los derechos de transmisión en el mundo en general, pero ni se diga en México y América Latina, es un modelo muy viejo ya. Los derechos, los patrocinios, el boletaje, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en Estados Unidos y en Europa incluso en muchos equipos y por lo cual valen muchísimo más que equipos en México? Es que están entendiendo cómo generar nuevas líneas de ingreso apalancándose su propiedad intelectual. Y creo que esa es la clave. En México todavía nos falta, y ya se está haciendo mucho, por cierto, pero todavía nos falta realmente apalancarnos de la propiedad intelectual que tenemos, marcas como América, por ejemplo, que por cierto lo está haciendo muy bien, para que entonces nazcan nuevas líneas de negocio, mejore la rentabilidad y suba la evaluación. ¿Cómo se genera valor? ¿Hacia dónde van esas líneas de negocio? ¿Qué es lo que están buscando? Por ejemplo, yo creo que el principal eje tiene que ver con contenido y comunidad. Por ejemplo, el América, que es hoy en día el equipo más fuerte y grande y poderoso comercialmente hablando de México y de los más top de América Latina, logra monetizar solamente al 1% de su fanbase. Pues, ¿de qué le sirve, entre comillas, tener tantos millones de fanáticos en México y en Estados Unidos, que es un mercado muy atractivo, cuando solamente puede monetizar el 1% de su fanbase, que es prácticamente los que pasan por el estadio, se compran un boleto, la chela, y los que compran la playera, como dices, y párale contar. El América es un buen ejemplo porque justo lleva ya algunos años haciendo muchas iniciativas para entonces poder capitalizar ese fanbase que ha construido y esa marca. Entonces hablo del contenido y la comunidad porque en la medida en la que tú puedas monetizar un fan que está en Ucrania o en Jalisco si quieres, es cuando tu negocio puede crecer siempre y cuando no necesites que él pase por el estadio. Los derechos ya también se los dieron a YouTube.
¿qué cambia ahí? O sea, porque esos derechos antes estaban a lo mejor con otras marcas internacionales, nacionales y demás, y ahora se lo pasan a un streaming, ¿no? A un canal de streaming. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es el cambio que ves en esta nueva decisión? Es importante ahí mencionar que YouTube no es un medio, ¿no? Entonces juega distinto, es una plataforma tecnológica, una empresa de tecnología, y entonces es muy interesante porque no es como tal que YouTube vaya y compre derechos como lo hace cualquier otra televisora, sino que hace un deal a través del cual pueden utilizar su tecnología o su plataforma, los medios que ya tienen derechos y algunos creadores de contenido y demás. Aquí lo interesante no es eso, sino cómo la FIFA con estas alianzas está confirmando que el fútbol, el deporte en general, ya no se consume como antes. Aquí a mí lo que más me preocupa y emociona al mismo tiempo es cómo se puede transformar el modelo de negocios que hablábamos, que depende mucho de los derechos de televisión, porque ya vimos que ya hizo deal con TikTok, ya hizo deal con YouTube. Al ratito, ahorita el deal de YouTube permite 10 minutos, al ratito van a ser los partidos enteros. Vemos el caso de Miguel Ayun con Lifetime, que ya le están dando los derechos para transmitir el partido como si fuera Televisa, TV Azteca, etc. Los hábitos de consumo están haciendo que nos vayamos a otras maneras de ver el fútbol o el deporte, y entonces el modelo de derechos de transmisión, pues obviamente va a ser completamente distinto en 2 años, ¿te gusta? 3 años a lo mucho, y ahí, ojo, porque se nos viene abajo el castillo de naipes que está detenido en los derechos de transmisión. Vamos a hablar un poquito del Mundial. 3 países, 3 locaciones distintas, un modelo diferente del que veníamos acostumbrados, un modelo diferente, más equipos, generación de recursos, hay una derrama económica importante. ¿Y qué diferencia tiene este Mundial, por ejemplo, con el anterior? La principal diferencia, como dices, es que son 3 países y no solo es distintas sedes, sino 3 mercados mediáticos muy importantes a nivel mundial. Pero lo más importante, el mayor cambio que yo veo acá es la manera de vender el fútbol. Es decir, yo siempre lo digo como la VIPización del deporte. La FIFA se dio cuenta que en Estados Unidos los gringos saben hacer negocio con el deporte como nadie, todos queremos copiarles, sí. Fíjate cuál es el hilo conductor entre la NBA, la NFL, cualquier liga de las potentes de Estados Unidos. El VIPization del deporte, o sea, la venta de hospitality, de cosas VIP, etcétera, etcétera. El Super Bowl, yo no he ido a un Super Bowl, pero me cuentan, hay más corbatas que fanáticos de veras, porque muchos son invitados de bancos, de patrocinadores, de no sé qué, porque los boletos son tan caros también que entonces se vuelve un evento corporativo, pero es un negociazo para quien lo organiza. Entonces aquí, la FIFA tratando de emular ese modelo, y ya lo vimos con los precios de los boletos, Es carísimo. es muy VIP. Yo no voy a poder ir. Sí, y carísimo. está en México el Mundial. Eso logra un cambio muy fuerte. Y contestando tu pregunta, en comparación con Qatar, que ojo, es un país acostumbrado al lujo, el tercer ingreso más importante para la FIFA era este tema de hospitality y boletajes. Ahora pasa a ser el segundo, por encima de los patrocinios. Imagínate cómo está transformándose el modelo. Se esperan más o menos $3,000 millones de temas de hospitality en este Mundial, que creo que es, ya no me acuerdo cuánto, pero varias veces lo que se produjo en Qatar. 3,000 millones de dólares. Es una barbaridad.